al ver lo que hizo Dios. Pues soy tan pero tan pero tan pero tan favorecido por la preciosa gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos, que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar igual mis hermanos de alabanza. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Dice ese canto, ¿verdad? Estoy tan, pero tan agradecido. Amén. Si pueden apagar ese ventilador y mis hermanos pueden bajar, les agradeceré yo mucho. Amén. Bueno, esa gracia de Dios es la que nos hace estar esta mañana. Esa gracia de Dios, hermano, dice su palabra que fue tanto su amor por nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha derramado de su amor de esa forma a través del Hijo Jesucristo, a través de su Hijo. Y de esa manera, hermano, es porque nosotros estamos aquí por su gracia tan hermosa esta mañana. Amén. Bueno, quiero platicar un tema que el día jueves comencé hablando. Creo que no nos alcanzó el tiempo de platicar el día jueves. Hablábamos de lo que está pasando alrededor de nosotros, porque mire, qué importante es que la iglesia, póngame atención, qué importante es que la iglesia pueda conocer los tiempos en los que está viviendo. Porque si nosotros no conocemos los tiempos que nos han tocado vivir, vamos a confundirnos, incluso algunos, dice la palabra, que por causa de lo que van a mirar, pues van a enfriarse, ¿verdad? Va a haber un enfriamiento, va a haber una apatía, va a haber una ignorancia de las cosas, y una de las situaciones que el enemigo ocupa, hermano, es la ignorancia, ¿verdad? Cuando una persona desconoce, puede cometer, ¿verdad? Puede caer en una situación de hacerlo retroceder, hacerlo, hermano, incluso lo que hoy oíamos en profecía, hacerlo edificar en algo que no tiene un fundamento base y por lo tanto se va a perder, ¿verdad? Entonces yo quiero, hermano, que hagamos una oración para hablar esta noche, y le quiero hablar de este tema que el Señor puso en mi corazón acerca de los dolores de parto. Hablarle de ese tema que, hermano, hay muchas cosas que explicar en base a lo escatológico, pero lo quiero llevar, hermano, esta mañana en una enseñanza de tal manera que podamos nosotros activar, ¿verdad?, nuestro corazón para poder recibir la exhortación, la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, cierre sus ojitos, vamos a hacer una oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Bendito Dios, esta mañana te damos gracias, Padre, por la misericordia que tienes con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos sentarnos a oír tu voz. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, pero ahora te queremos, Señor, suplicar que derrames de tu Espíritu, Señor, de esa sabiduría, ese conocimiento sobre nuestras vidas. Queremos oír tu voz, Señor, queremos que tu Espíritu hable, Señor, a nuestro espíritu, de tal manera que podamos salir diferentes, Señor. Ponemos tu palabra delante de ti, Señor. Usa mi vida, Señor, usa mi boca, usa mis palabras, mis pensamientos. Que lo que hoy traslade, Señor, a través del hablar, sea, Señor, la voz de tu Espíritu. Te damos gracias y bendecimos tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor si se lo puede dar con alegría, hermano, porque no debemos de cansarnos de exaltar su nombre. Amén. Bueno, fíjese que el día jueves, le voy a dar un pequeño resumen de lo que platicamos el día jueves. El día jueves yo le decía a los hermanos que es necesario conocer los tiempos que estamos viviendo. Hay 7 escenarios escatológicos de los cuales hemos sido enseñados, que cada uno de ellos es como un engrane que cuando se mueve uno, se mueven los demás. Y a través de la doctrina apostólica hemos aprendido que esos escenarios fueron dejados para que nosotros podamos ver las señales y la forma en la que cada uno va acercándose, hermano, al final de la, si lo queremos llamar así, al final de la gracia extendida para su pueblo, para poder conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y un día, hermano, eso va a tener un final, ¿verdad? Definitivamente. Pero ahorita nos sirven como señal. Repita conmigo, me sirven como señal, ¿sí?, para saber que el tiempo de mi redención está cercano, ¿sí? Es lo que tenemos que aprender. Entonces, esos 7 escenarios escatológicos se van a ir moviendo. Y el día jueves hablábamos acerca, hermano, del escenario tierra, del escenario tierra.
Esos escenarios, le puse aquí este esquema, no sé si lo alcance a mirar, pero cada uno de ellos, hermano, tiene una manifestación física y espiritual. Por ejemplo, hablando de Babilonia, físicamente Babilonia hace mucho, hermano, se manifestó terrenalmente, pero ahora, hermano, sabemos que hay una manifestación espiritual de Babilonia. El cosmos también, vemos que hay una activación de las señales en los cielos, pero también, hermano, en lo espiritual. Bueno, no voy a hablar de eso, solo quiero decirle que si usted no vino el jueves, puede conectarse a la página y ahí puede ver el tema completo. Entonces, lo que yo quiero platicarle hoy es acerca de los dolores de parto, porque cuando hablábamos del escenario tierra, el Señor hace referencia en el libro de Mateo, capítulo 24, donde dice que habrá señales de su venida, y esas señales están marcadas, hermano, en el ámbito, ¿verdad?, de lo que sería terremotos, guerras, rumores de guerra, habrá pestes, habrá enemistades. Entonces el Señor estaba hablando de varias señalizaciones. Pero cuando vamos a ver un versículo, hermano, en específico, que es el que quiero ponerle aquí en la pantalla, en el libro de Romanos, dice el apóstol Pablo, ponga atención, estoy poniendo la introducción de este tema. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. ¿Qué dice? Hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, diga conmigo, nosotros mismos, un poquito más fuerte, diga conmigo, nosotros mismos, ok, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hablando, hermano, de esto, de los dolores de parto, se menciona, hermano, en una señal que va a ser para nosotros el que nos indique cuándo venga el Señor, porque mire, los dolores de parto en la Biblia se mencionan como una señal escatológica. Mis hermanas, esta pregunta con todo respeto se los digo, pero ¿quién más que usted que ya tuvo hijos sabe a qué se refiere la palabra dolor de parto? O tal vez haya una entre 1000 que no haya tenido dolor en su parto. Pero yo creo, hermano, y quiero pensar que la mayoría de mujeres que tuvieron a sus hijos tuvieron dolores de parto. ¿Verdad que sí? ¿Y cuándo comenzaron esos dolores de parto? ¿Al principio o al final? Al principio. No, al final, ¿verdad? Porque al principio no tuvieron, hermano, dolores. Estamos hablando de un tiempo de gestación de 9 meses. Tal vez yo no dije bien la pregunta, ¿verdad? Tal vez yo no dije bien. Pero cuando empieza el proceso de gestación, de nacimiento de un ser humano o de un ser, ¿verdad? Hay un proceso de gestación, pero cuando llega casi al final, cuando ya va a venir el alumbramiento, comienzan los dolores de parto. Esos dolores de parto que yo insisto, hermano, que las que nos pueden hablar sobre ellos son las hermanas que ya tuvieron un alumbramiento. Tal vez los varones, hermano, desconocemos ese término, pero quiero, hermano, llevarlo a que el concepto como tal, la Biblia dice que es una señal que habrá de su venida, es una señal que habrá de su venida. Porque, hermano, cuando vemos la palabra de Dios, todo se está cumpliendo alrededor nuestro. Todo se está cumpliendo. El día jueves yo le decía a la iglesia, no vaya a salir asustado de lo que le digo, pero yo le explicaba que están, hermano, cumpliéndose a cabalidad todas las cosas que dijo el Señor en Mateo 24, lo que describió en Lucas, porque todo lo que quedó, hermano, escrito se está cumpliendo sin faltar ninguna de ellas. Israel está siendo atacado. Habrá rumores de guerra, ya lo vemos, hermano, en Medio Oriente, por lo menos hay 17 conflictos bélicos en Medio Oriente, por lo menos 17. A lo más, hermano, encontramos el asunto de Israel que tiene guerra con Siria, Israel que tiene guerra con Irán, Israel que tiene guerra con Corea. O sea, hay ciertas cosas que se están detonando, son rumores de guerra. Habría terremotos. Hace unos meses acabamos de pasar, hermano, perdón, no hace tanto, 2 semanas, en Guatemala se registraron más de 1000 sismos en menos de una semana. 1000 sismos en menos de una semana. Nosotros, hermano, nuestro país, usted sabe que hay una zona que está catalogada como la zona sísmica, que es la parte sur de nuestro país, del lado del Pacífico, pero vemos en un esquema que yo les enseñé que ya está temblando donde no había temblado. Monterrey tembló. Zonas, hermano, que tal vez no se pensaba que temblara, comenzaron a temblar. ¿Por qué le digo esto? Porque era necesario que esto acontezca, pero dice la palabra, no te alarmes.
aún no es el fin, pero sin embargo ya son dolores de parto. Yo veo, por ejemplo, en otro versículo, le voy a poner aquí en la pantalla, en Mateo capítulo 24, donde dice la versión PDT: peleará nación contra nación, habrá una lucha entre reino contra reino, habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Pero vea lo que dice el verso 8: pero todo esto, o todos estos sufrimientos, son como el comienzo de los dolores de parto. El comienzo. Ahí sí yo puedo decir, como dice la hermana Minervita, hay un comienzo de los dolores de parto. El primer comienzo de los dolores de parto, hermano, no se compara a lo que va a ser al final, porque cuando una mujer comienza ya a sentir esos dolores, empiezan los malestares y todavía lo soporta. Comienza un cierto tiempo, hermano, y aún es aguantable, ¿verdad? Pero cuando ya es el momento de llegar al alumbramiento, hermano, que ya está pronta a dar a luz, ahí sí los dolores, hermanos, son muy persistentes. Entonces, mire, quiero explicarle, espero que usted me ponga atención a esto, porque ¿por qué el Señor dejó esta señal? ¿Por qué es que está establecida una señal que serviría, hermano, de punto para darnos cuenta, hermano, que ya el alumbramiento de la iglesia, aquello que dice Apocalipsis cuando habla de una mujer que da luz a un huíos en los aires, aquella mujer que da luz a un ser que va a ser arrebatado antes de que se lo coma el enemigo, Satanás, el dragón? ¿Por qué quedó marcada esa señal? Porque mire, vayamos al principio de los tiempos, y dice la palabra en Génesis capítulo 3, verso 16, que cuando la mujer cometió el pecado, hermano, cuando la mujer es sacada del huerto, a ella le dicen, ¿verdad? A la mujer Dios le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor de parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá un dominio sobre ti. Entonces quiere decir, partamos de esto, quiere decir que al principio la mujer no tenía a sus hijos con dolor. ¿Cuántas le darían gracias a Dios si vuelve ese principio, verdad? Pero al principio no era así. Dice la Biblia que la mujer no daba con dolor a sus hijos, sino aquí dice el Señor: voy a multiplicar esos dolores de parto y ahora con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces eso ha pasado, hermano, por el paso del tiempo, que la mujer siempre ha tenido, hermano, en su alumbramiento dolores. Aunque ahora ya la ciencia ha avanzado tanto que las hermanas les ponen una, ¿cómo se llama? Una anestesia aquí, ¿verdad? Para poder dar a luz a sus hijos. Algunas las tienen que llevar a cirugía para que saquen al bebé, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Pero el origen es, hermano, que la mujer tiene que dar a sus hijos en dolor. Diga conmigo: la mujer tiene que dar a sus hijos en dolor. Aunque no le guste a algunas, ¿verdad? Porque tal vez algunas que no están casadas, si se van a casar, tengo que decirle, hermana amada, que pues ese es el plan de Dios. Amén. Si usted, hermanita, jovencita, señorita, todavía no tiene ese pensamiento, pero así es, ¿verdad? ¿Por qué se lo digo? Porque fue un principio establecido. Ahora, eso trascendió hasta la iglesia de Cristo, porque también la iglesia, hermano, tiene que llegar a ese principio de un alumbramiento. Ahorita me va a entender por qué. Porque mire, Pablo, el apóstol Pablo, él tuvo revelación del Espíritu para fundamentar, hermano, la doctrina a la iglesia. Y él tiene un concepto del parto, tiene un concepto del dolor de parto, que lo dejó establecido, hermano, en el libro de Gálatas. Mire, Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol Pablo, hermano, algunos pelean con la paternidad, pero Pablo experimentó dolores de parto y él engendró hijos. Y cuando vamos a ver Gálatas capítulo 4, verso 19, mire cómo dice él: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir como sufre una madre con los dolores de parto. Entonces vea, hermano, que nos va llevando a entender que la iglesia de Cristo tiene que padecer, hermano, también cierta dolencia. Y oiga lo que le digo: es necesario que nosotros, a través del dolor, aprendamos obediencia. ¿Cuántos aquí tenemos la vieja escuela que los padres nos tocó, hermano, que nos dieran duro y aprendimos a través de esa dureza? Levante su manita, porque tal vez a algunos les da un poquito de pena, pero seamos sinceros, era necesario que algunos de nosotros nos dieran y a través de ese dolor pudiéramos aprender. ¿Sí o no?
Ahora, lamentablemente, la juventud de ahora no sabe lo que es eso, ¿verdad? Lamentablemente, no digo que todos, pero ahora los jóvenes de ahora les cuesta entendernos a nosotros porque han de decir, están hablando de la edad de piedra, ¿verdad? No, pero yo recuerdo, hermano, que en una ocasión, no sé si mi papá está por ahí, pero no le vaya a decir lo que le voy a decir, pero yo recuerdo que mi papá me daba unas buenas cuando yo no quería obedecer, pero al final él llegaba y me sentaba y me decía, esto es por tu bien y un día me lo vas a agradecer. Y yo creo, hermano, que ya le he dicho muchas veces, ya llegó ese día, se lo agradezco. Porque sabe una cosa, ese dolor tal vez temporal, esa situación que no queríamos pasar, la tuvimos que pasar y aprendimos. Aprendimos. Bueno, yo digo por mí, no sé si usted diga amén, se aprendió a través del dolor. Porque, hermano, dice Pablo, yo quisiera que ustedes ya fueran verdaderamente unos hijos de Dios. Pero dice Pablo en el Gálatas capítulo 4, verso 19, pero como no llegan a ser como Cristo, me hacen sufrir como sufre una madre los dolores de parto. O sea que el apóstol Pablo sí le dolía en su corazón que aunque él hablaba, aunque él explicaba, hermano amado, la gente no le quería aceptar el mensaje o lo rechazaban. Entonces, comparado, hermano, a esto, una persona que rechaza el evangelio, que no acepta, hermano, duele en el alma, duele en el corazón. Y por eso yo le decía hoy la profecía, lo que el Señor nos hablaba. Él nos ha estado hablando muchas veces. Dile al hermano que tiene cerca, Dios te ha estado hablando, hermanito, muchas veces. Hágale así con el dedo acusador, dígale, Dios te ha estado hablando muchas veces. Dígale, es que a veces nos es necesario que nos lo digan. Porque pero ¿sabe por qué Dios nos está hablando? Porque Dios quiere que no te pierdas. Él quiere que procedas al arrepentimiento. Él no quiere que te pierdas. Él quiere, hermano, que seas alcanzado para él. Entonces, mire, le estaba yo diciendo, entonces el principio del parto es necesario en nuestra vida, porque la iglesia, hermano, tiene que padecer esos dolores de parto. Hablando en lo espiritual, usted sabe que va a ser dado a luz ese huíos, pero va a salir de la iglesia. Ese huíos va a salir de la iglesia. Por eso le digo, la iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Pero dice la palabra, hermano, que solo los más que vencedores, aquellos que lleguen a vencer, porque mire, nadie puede decir que venció si no le costó primeramente esa victoria. Porque todo, hermano, lo que vamos a hacer tiene un costo. Mire, déjenme regresar un poquito a mis hermanas. Ayúdenme, por favor, hermanas que ya tuvieron a sus bebés. Pero ¿le gustó la etapa de los dolores de parto? Levante su mano la hermana que diga esta mañana, qué lindo se sienten esos dolores. Ay, qué hermosos dolores. Levante su mano la hermana que sí le gustó. ¿Verdad que no? ¿Nadie? Ok. Pero después de que ya tuvo ahí al chamaco aquí, ¿verdad? Todo morado. ¿Cómo salen los bebés? Mire, a mí me dijo alguien, un doctor. De hecho, mi hijo, pues usted sabe que está estudiando medicina. Pero él me dijo, un día estábamos ahí, dice, qué feo se ven los bebés cuando salen, ¿verdad? Y sí es cierto, salen alargadas de la cabeza. No sé cómo sea, yo no estuve en el parto de mi esposa, ninguno de los dos me dejaron entrar, porque yo pienso que si entraba me desmayaba y iban a atender a dos en lugar de uno. Pero dice, cuando salen con la cabeza alargada, todos babositos, morados, algunos salen verdes, otros quedamos negros, pero el caso que sale. Pero hermana, pregunto, después de ver a su hijo ya ahí, que se lo enseña el médico, ¿se acordó de los dolores? Es el momento más hermoso. No sé si diga amén usted, hermana, esta mañana. Es el momento que se olvida el dolor, es el momento en el que ya no siente usted si ahí la tienen, hermano, lastimada ni nada, porque llegó el momento que tanto se esperaba. Entonces era necesario que pasara los dolores para poder después ser consolada con lo que venía después, que era ver al hijo. Entonces yo le quiero decir una cosa, la iglesia de Cristo va a tener que pasar dolores. Pero en la mañana yo le decía a los hermanos del discipulado, a los hombres no les gusta sufrir, hablando humanamente, al humano no le gusta sufrir. Hay personas que ya se acostumbraron a no sufrir y como no quieren sufrir, se quieren ir a pare de sufrir, ¿verdad? Y no quieren sufrir. Y dice yo no quiero sufrir, yo prefiero mejor, dicen algunos, de lejitos para no inmiscuirme en las cosas y mejor así. No, yo quiero decirte, es necesario que nos toque sufrir. Es necesario que te toque un momento de dolor.
Porque el dolor, oiga lo que le digo, hermano, el dolor nos va a ayudar. El dolor nos ayuda. Sí, hermana, a ser fuertes. El dolor, mire, hermano, incluso hay algunos médicos que tienen que provocar el dolor. ¿Verdad que sí? Los médicos provocan el dolor para que entonces, hermano, uno pueda ser sanado o que pueda ser provocado para que uno encuentre la salida. Entonces, mire, yo quiero hablarle que los dolores de parto que la iglesia va a pasar son necesarios. Dígale al hermano que está al lado suyo del hermano, es necesario que pases dolores. A ver qué le dijo. No le vaya a decir reprendo. Porque es que parece, mire, la Biblia misma, hermano, deja ver cómo el Señor, dice Isaías, era necesario que experimentara dolor. Era necesario que experimentara dolor, el Hijo. Porque a través del dolor aprendió obediencia. Entonces es necesario que nosotros como iglesia pasemos dolor. Pero mire, yo quiero decir una cosa, ese dolor que vamos a pasar o que algunos están pasando o que tal vez, hermano, ya pasamos esa situación, nos va a ayudar, hermano, que el que está con nosotros nos va a consolar. Por eso el Señor dijo, el Espíritu Santo, Él vendrá y Él será el consolador. ¿Y qué es el consolador? El que te dice, tranquilo hijo, aquí estoy contigo, aunque te va a doler, pero aquí estoy contigo, no te va a pasar nada. Porque ese es el Espíritu Santo. Entonces mire, quiero decirle, si usted, hermano, no sabía a qué se siente el dolor de mujer, ahorita le voy a explicar con palabras médicas, no que yo lo sienta. Pero mire lo que encontré. Según las contracciones de parto, los dolores de parto, son aquellas cuya frecuencia es rítmica, alrededor de 3 contracciones cada 10 minutos, y de una intensidad importante que viene a manifestarse en una dureza abdominal, en un dolor fuerte en la zona sobrapúbica, a veces irradiando en la zona lumbar. No se asusten las hermanas, veo las solteras que están así con cara de... Pero esto es, hermana, lo que pasa en una mujer cuando va a dar a luz. Comienzan dolores, contracciones cada 10 minutos. 3 contracciones cada 10 minutos. Pero ahora mire cómo se mide. Ahí sí no me di a la tarea de investigar en qué medición está la unidad de dolor. Pero yo encontré que según el diccionario, dice que el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor. Pero al momento del parto, aquí quiero que lo lean las hermanas fuerte, que diga, léalo por favor, al momento del parto, voltea a ver un varón y dígale, ¿ah? Voltea a ver un varón y dígale, ¿ya ves? No era mentira que te decía, ya llévame que ya no aguanto. Mire lo que pasa en una mujer. O sea, el cuerpo humano tiene una capacidad de soportar 45 unidades de dolor. Y hermanos amados, no se vayan a ofender con lo que le digo, pero a veces el hombre es un poquito más miedoso para el dolor, ¿va? Hermana, por favor, no me diga de esa manera, porque a los varones no nos gusta el dolor. Bueno, tal vez me tenga que hoy ministrar con usted, pero usted sabe que a mí, hermano, cuando dice el doctor, ¿qué prefiere? ¿Pastilla o inyección? Pomada, le digo mejor. No, pero uno le dice no, ¿verdad? Porque duele, ¿verdad? Lastima. Y uno dice no, pero mire, humanamente podemos soportar el 45 medición de unidad de dolor, pero que la mujer aguante 57 unidades de dolor, dice que es el equivalente a 20 huesos rotos a la vez. Dele un aplauso a las hermanas tan valientes que, sí, hermana, yo que... Y Dios, ¿verdad? Porque Dios le da la fuerza. Es que hermano, esto viene de Dios. Yo bendigo a las hermanas que el Señor les ha permitido ser madre, pero en realidad tienen una fortaleza porque viene de Dios, porque lo estableció en el principio. Por eso dice el Señor, ahora voy a multiplicar tus dolores. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios multiplica el dolor, también multiplica la sanidad.
Y a ella les ha dado la capacidad. Por eso, hermano, el hombre tan ignorante, y disculpe que diga esta situación, pero ¿cómo quiere el hombre ir contra la naturaleza de Dios? Hay hombres que quieren tener hijos. Sí, nada más que que le quiebren 20 huesos para que sienta lo que es un embarazo. Porque no, el hombre ahora quiere tener hijos. El hombre en el sexo masculino quiere tener hijos. No, hermano, si la que fue preparada para eso es la mujer. ¿Sí es verdad o no? Pero le digo, el hombre en su ignorancia quiere hacer lo que Dios hizo. Y no, hermano, Dios le dio la capacidad a la mujer de tener una fuerza para poder parir a sus hijos. Y esa comparación se la hace la iglesia. Entonces vayamos por favor a platicar un poquito de esos dolores. Entonces, ese dolor, hermano, nos va a tocar pasarlo. Pero hay que pedirle al Señor la fuerza, porque oiga lo que le digo esta mañana en el nombre del Señor. Espero que usted me lo reciba. Ese dolor que nos va a tocar experimentar, la única manera de soportarlo es con el Espíritu Santo. La única manera. Solo así vamos a poder salir adelante. Entonces, mire, yo quiero enseñarle en la Biblia que existen varias personas, pero uno de ellos que tomé es el dolor de Job. Porque era necesario que Job experimentara un dolor. Bueno, no un dolor, experimentó varios. Pero ¿qué capacidad le dio Dios a Job? Porque si hablamos de 45 unidades de dolor, Job tuvo que experimentar un dolor similar al parto. Porque, iglesia, con todo respeto se lo digo esta mañana, ¿quién podría estar glorificando a Dios después de haber perdido a sus hijos en un accidente? Es difícil. Solo los que somos padres, hermano, vivimos cada día pidiéndole a Dios misericordia porque los hijos salen. Yo sí lo hago, no sé si usted también. Cuando mi hijo me dice, ¿sabe qué, papá? Voy a salir a tal lado. Dios te bendiga, hijo. Y uno está pensando. Pero la Biblia dice, hermano, que Job en un día, ¿qué perdió en un día? ¿O qué perdió en el momento que Dios permitió que fuera probada su vida? Perdió sus bienes, perdió su ganado, perdió todo lo que tenía, hermano, y a su familia, a sus hijos, su salud, o sea, y tuvo dolor. ¿Dónde vamos a ver acerca del dolor de Job? Mire, Job capítulo 2 verso 13. Entonces le voy a decir qué pasó antes, ¿verdad? Los amigos de Job llegaron a ver su condición, porque ya estaba en una condición de enfermedad, ya estaba que había perdido todo. Y dice verso 13, entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra. O sea, solo se sentaron sus amigos a ver la condición de Job, porque ¿quién le puede decir algo a alguien? ¿O qué palabras tienes para decirle a alguien cómo te sientes al ver que perdió sus hijos, que perdió su casa, que perdió sus bienes? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a alguien? A mí a veces me meten en ese problema, porque yo creo, hermano, que yo le digo al Señor, ayúdame, pero ¿qué le dices cuando vas a un velorio a alguien? Lo más que le puedes decir es: lo siento, lo lamento, estoy contigo, me uno a tu dolor. No vayas a cometer el error de muchos que llegan y felicidades, ¿verdad? No, porque. Pero ¿qué dice uno? Me duele, estoy contigo, pero sabe que nadie puede sentir lo que siente la persona hasta que no lo experimente. Entonces aquí la gente, hermano, dice la Biblia que sus amigos llegaron, se sentaron con él 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, porque ¿qué le podían decir? Pero cuando vamos a ver, hermano, mire abajo lo que dice ese versículo que le puse ahí subrayado. ¿Qué dice? Porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, hermano, el dolor que nos ha de tocar pasar puede ser un dolor muy grande. Yo no sé esta mañana cómo hayas venido delante de la presencia del Señor, pero yo quiero decirte, si veniste con un dolor muy grande, es porque Dios quiere presentarte algo grande en tu vida. Yo así lo veo. Porque así como dice la Biblia que a Job lo llevaron a un proceso difícil, que fue, hermano, un dolor grande, también dice la palabra que al final su reivindicación fue grande, su restitución fue grande. Porque Dios, hermano, lo que va a hacer con nosotros, oiga lo que le digo, así es mi Señor y lo bendigo en el nombre, hermano, de la gloria del Padre. Pero lo que Jesús hace con nosotros, hermano, a pesar de que uno no lo entiende al principio, al final se recibe una gran bendición de parte de Él. Porque incluso cuando un familiar
el Señor permite que sea quitado de nuestra vida es con un propósito. Es con un propósito. Amén. Entonces mire, Job dice que, hermano, experimentaba un dolor muy grande. Cuando vamos a ver el capítulo 5 del libro de Job, el verso 18, mire lo que dice Job. ¿A cuánto les gusta ese libro? ¿No lo ha leído? Léalo en su casa. Pero mire, hermano, Job capítulo 5, verso 18 dice: Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, ¿pero qué? Pero alivia el dolor. Y otro versículo, hermano, que respalda lo que le estoy diciendo, dice: el padre al hijo que ama. Otra vez, hermano, el padre al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Dios te ama y te va a corregir, y tal vez te tenga que causar dolor, pero dice Job, sabía que cuando Dios hiere, Él cura la herida, y cuando Dios golpea, Él, hermano, alivia el dolor. Entonces, no, a veces, hermano, queremos culpar al diablo de todo. ¿Por qué me está pasando esto? Es que seguro es el diablo. Perdóname, hermano, pero el diablo no hace nada sin que Dios no se lo permita. ¿Sí es verdad o no? Y cuando Dios permite que pase algo, es porque Él quiere que aprendamos a través de ese dolor. Es que Dios quiere que te des cuenta, hermano, que a veces nuestra situación nos ha llevado a una comodidad donde ya no experimentamos eso que duela, y entonces nos sentimos cómodos con el pecado, nos sentimos cómodos con la falta. Pero cuando Dios manda, hermano, esa situación, ahí es donde despertamos. Fíjense que hay algo que no voy a hablar del dolor del hijo pródigo, pero también hay un dolor en el hijo pródigo. Pero tuvo que experimentar, hermano, el rechazo, tuvo que experimentar la condición inhumana, insalubre, para darse cuenta que tenía una casa y que tenía un padre. ¿A cuánto nos tocó eso en el camino? De llegar a darnos cuenta que alejados de Dios no tenemos nada. Entonces yo quiero decirle que Job se dio cuenta que la herida venía de parte de Dios. Ahí no dijo, mire, aquí interesante, en el verso 18, Dios no, hermano, Job no dijo: el diablo hiere. ¿Verdad que no? ¿Quién dijo que hería? Dios. Pero perdóneme, ¿quién fue el que hirió físicamente a Job? Satanás. Sí, se acuerda que en el capítulo número 2, creo, ese no es el 1, ¿verdad? Cuando dice: y lo hirió con una llaga maligna. Sí, pero por eso fue lo mismo. Pero ¿quién le dio permiso? Dios. Entonces mucha gente se va con el concepto: es que el diablo me está haciendo guerra, es que el diablo es... Perdóneme, hermano, pero tal vez Dios le dio permiso. Porque, hermano, no podemos nosotros solamente quedarnos con la idea de que todo lo que hace el diablo y es para nuestro mal solo viene de él. Tal vez Dios está permitiendo ese dolor. Mira, hay enfermedades que nosotros podríamos decir: ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué? Porque, hermano, Dios quiere que aprendamos del dolor. Pablo mismo decía: tengo un aguijón en mi carne, que ese aguijón me fue puesto ahí para que no me exalte, para que no me enorgullezca, sino que hay un propósito con ese dolor. Entonces mire, verso número 19. Y esto me gusta porque, hermano, Dios es tan lindo, hermano. ¿Cuántos le pueden decir a Dios: gracias por ser tan lindo, Señor? Dele un aplauso al Señor, dígale: gracias por ser tan lindo, papito. Porque dice: una y otra vez vendrá a ayudarte. ¿Cuántas veces viene a ayudarte el Señor? ¿Cuántas veces viene a curarte la herida? ¿Cuántas veces viene a consolarte? ¿Cuántas veces viene a decirte: aquí estoy? Mire, una y otra vez vendrá a ayudarte. Y aunque estés en grave peligro, no te dejará que nada te dañe. Porque así es Dios. Uno tiene que entender, hermano, ¿qué me está pasando? Me corrieron de mi trabajo, tal vez estoy en esta condición, pero el Señor no te va a dejar solo. ¿Cuántos le hemos entendido, hermano? Dios no te va a dejar solo. A veces uno, hermano, piensa que está solo, ¿verdad? Ay, me quedé sin esto, ahora me está pasando aquello. Sí, pero tienes que voltear a ver que Dios no te ha dejado solo. Él no ha dejado, hermano, a nadie desamparado, porque dice que, hermano, a sus hijos no los deja desamparados. ¿Y cuántos nos consideramos hijos de Dios? Entonces, hermano, pase lo que pase, Dios te va a dar la fortaleza, porque mire, una y otra vez viene a ayudarte. Ahora, el Salmo 34, verso 17, dice la palabra: claman los justos
Y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Verso 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces, si te quedaba duda, hermano, el Señor a los que han sido heridos, a los que han sido lastimados, a los que han pasado un dolor, el Señor los va a sanar. Él está cercano de aquellos. Entonces yo te insisto, esta parte, hermano, esta palabra, en el nombre del Señor, que la recibas. El dolor que estés experimentando, entrégaselo a Él y dile: Señor, yo sé que tú permites todas las cosas, pero si este dolor me va a ayudar a que yo me acerque a ti, Señor, tu palabra dice que estás cercano a mí. Él está cerca de nosotros. Él solo quiere que le hablemos. Él solo quiere que podamos reconocer que Él es el único bálsamo que puede sanar nuestra dolencia. Hablando de la dolencia en el aspecto que le estoy enseñando del dolor de parto necesario de la iglesia. Porque, hermano, a veces hay dolores que uno mismo se los provoca. ¿Sí es verdad o no? Hay dolores que uno mismo se provoca. ¿Por qué? Por la desobediencia, por causa del pecado. La paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Entonces, pero estoy hablando de los dolores necesarios que Dios permite para que nosotros podamos afirmarnos más en el camino del Señor. Entonces, quiero decirte esta mañana, el Señor está cerca a ti. Si tienes un corazón quebrantado y si tienes un espíritu abatido, esta mañana, si tú clamas delante del Señor, Él te va a librar de todas tus angustias. En el nombre de Jesús te lo digo. Pero si lo quieres recibir, recíbelo esta mañana. Mira, el verso 18 de ese mismo salmo dice la palabra: Adonai está cerca de los que tienen roto el corazón. Él salva a los espíritus hundidos, dice esta versión. Pero aquí hay que explicar qué es el corazón roto, ¿verdad? Porque no vaya a decir: es que el corazón roto porque así me lo dejó una muchacha, ¿verdad? O un muchacho. Sino que está, hermano, un corazón desbaratado, herido, lastimado. A veces, hermano, la misma iglesia nos ha lastimado en algunas de las ocasiones. A veces nosotros hemos lastimado a alguien y tal vez pensemos que no hay una cura. Pero yo quiero decirte, hermano, aún en esa condición, como tengas el corazón, Dios quiere sanarte esta mañana. Dios quiere sanarte. Porque, hermano, el corazón es una parte de nuestro ser necesaria, importante, hermano, que el día que deja de funcionar se acaba nuestra vida. Nadie puede vivir sin un corazón funcionando, ¿eh? Pero si nosotros fuimos heridos y lastimados en ese lugar, hablando espiritual, Dios quiere restaurar nuestra vida. Dios quiere restaurarnos. ¿Amén? Avanzo. Mira, el verso 1 del Salmo 22 es un dolor que experimentó David. Porque me faltó hablar del dolor de David. Ese no lo puse, pero usted lo puede estudiar en su casa. Pero mire, dice el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes a mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces? Que una persona no sea ayudada de parte de Dios para sanar su dolor, es que esté en una situación de pecado. Porque el pecado aparta, hermano, al hombre de Dios. Dice la palabra, hermano, que lo que nos tenía apartados de Dios es el pecado. Oiga lo que le digo: Dios ama al pecador, pero aborrece, hermano, no quiere ver el pecado. Entonces, cuando una persona está abrazando el pecado y se quiere acercar a Dios con su pecado, Dios no lo va a observar. ¿Sí está conmigo? Dios no lo va a observar. Dios no lo va a tener cerca si está abrazando su pecado. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Apartarse del pecado. Por eso David, este Salmo 22, hermano, es una referencia a lo que iba a padecer el Señor Jesucristo. Pero también David sabía cómo estaba en su condición. Había cometido pecado. Por eso él se sentía apartado. Decía: Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, mira cómo dice el Salmo 22: ¿por qué me has abandonado? Tan lejos mantienes tu vista de mí. No siento tu ayuda. Porque estaba, hermano, en una condición que a veces las personas así prefieren estar. Siguen abrazando su pecado, siguen saliendo, hermano, igual como entraron. Se salen con la misma carga. Pero yo te digo una cosa: ¿quieres que el Señor te escuche? Entrega tu pecado. ¿Perdón? Sí, empieza, apapacha su pecado, ¿verdad? Yo te digo una cosa:
la única manera que pueda ser visto y escuchado de parte de Dios es que dejes tu pecado. Dígame amén si está de acuerdo. Es dura esa palabra, pero es necesaria. Porque si no vas a seguir siendo, hermano, visto de lejos. Pero cuando una persona se arrepiente, hermano, mira, dice el Señor que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Hay un ejemplo que el Señor pone cuando dice que se presentaron dos a orar. Uno se presentó y ¿cómo le dijo? Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, que no soy como este. Pero el otro que estaba ahí, ¿cómo estaba orando? Señor, no soy digno. Estaba humillado delante del Señor. Entonces, cuando una persona, hermano, se humilla, cuando una persona sabe que lo que ha pasado, porque, hermano, el pecado provoca también dolor. El pecado, hermano, una persona que ha pecado se siente avergonzado, hermano, se esconde, tiene esa carga. Pero, hermano, Dios no rechaza a nadie que se arrepienta y que venga delante de Él. Al contrario, le extiende misericordia, le abraza, le dice: aquí estoy yo, te estuve esperando, que tanto estabas alejado, pero yo te extiendo misericordia. Amén, así es Dios. Aleluya. Pero cuando alguien se queda en ese estado, hermano, Dios lo mira de lejos. Entonces, hermano, el dolor de Job tiene mucho que enseñarnos. Me faltó ponerle aquí porque ahorita podríamos, hermano, ver cómo termina el dolor de Job. Dice la palabra que cuando él estaba en su condición de enfermo, cuando estaba con las llagas purulentas, cuando se estaba echando ceniza, él oró por sus amigos y el Señor lo sanó. Entonces, en la etapa en la que te toque pasar, aún con dolor, hermano, Dios te va a mandar a orar por alguien y ahí el Señor te va a sanar también a ti. Pero tenemos que, hermano, experimentar ese dolor. Entonces, avanzo, mire. El dolor, me faltaba decirle algo bonito que el Señor me estaba diciendo ayer. Cuando el Salmo 22 habla de la condición de David, de su dolor, ¿qué sigue del Salmo 22? ¿Qué salmo sigue después del 22? El 23. ¿Y el 23 qué enseña? El Señor es mi pastor. Mire cómo cambia. Porque en el 22 Él está diciendo: tengo ese dolor, Señor, estás apartado de mí, me miras de lejos. Pero él se arrepiente y en el 23 comienza a escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle. Empieza a escribir un salmo hermoso, porque después del dolor viene la restauración de Dios. Amén. Entonces, mire, avanzamos. Me quedan pocos minutos, hermano. El dolor de Pablo. Este es otro dolor, hermano, que también nos toca experimentar, porque, ay Dios, hoy sí se habla mucho de la hermana Dolores, ¿verdad? Porque mucho dolor. Pero ahorita me va a entender, porque al final, hermano, mire, como le decía, cuando uno le ponía el ejemplo de la mujer, cuando termina sus dolores de parto, cuando ya ve al bebé, se goza, se regocija y no se acuerda. Entonces así va a ser nosotros. Cuando pasemos un dolor, pero veamos que trae un fruto hermoso, hermano, uno le va a dar gracias al Señor. Uno le va a dar gracias al Señor. Yo le he dicho a mí que se me ha hecho rema a mi vida, que cuando uno pasó una situación difícil, pero ahora ya está uno aquí, olvida el dolor, pero era necesario. ¿O no? ¿Cuántos están aquí por un problema fuerte? Que diga: yo estoy acá en el camino del Señor por un problema fuerte. Porque eso te sirvió para que estuvieras hoy aquí. Esa enfermedad que te tuvo al borde de la muerte y que te hizo estar aquí, bendita enfermedad que te hizo estar acá. ¿O no? Es que estuvimos ya a punto del divorcio, pastor, ya no sabíamos nada y por eso estamos aquí. Bendito Dios que dio esa oportunidad para poder estar hoy aquí. Entonces, mire, el dolor de Pablo experimentó dolores. Romanos 9:1 dice el apóstol Pablo: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. ¿Cuál era el problema de ese dolor de Pablo? ¿Por qué tenía ese dolor? Verso 3. Sí, pero mire aquí específicamente en el capítulo 9 de Romanos, mire cuál era el dolor de Pablo. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo
si esto los ayudara a estar cerca de Dios. Hermano, quiero preguntarte esta mañana, ¿te duele tu alma por aquellos que no quieren aceptar a Cristo? Familiares tuyos. ¿Cuántos tienen hijos que no están en el camino del Señor? ¿No te duele tu alma que esté ese destino de tus hijos sea apartados de Dios? No hablemos, hermano, perdóneme si se sienta muy ofensivo mi comentario, pero no hablemos de un infierno de llamas ardientes, sino que hablemos de un dolor eterno de haber tenido la oportunidad de ser salvo y no aceptarla. ¿No le duele a usted ver que mucha gente se está perdiendo, pero principalmente nuestros cercanos? Pablo está diciendo aquí, tengo un dolor muy fuerte en mi alma porque mi pueblo no quiere aceptar la gracia. Y Pablo dice, si por mí fuera si la maldición cayera sobre mí, dice Pablo, y eso fuera necesario para que ellos se acercaran, estoy dispuesto a aceptarlo. Y aquí es donde, hermano, entra a nosotros en el dolor. Fíjense que el apóstol Germán Ponce en una ocasión dio un testimonio que se me quedó impreso en mi mente, porque dice que había una jovencita de danza que sus padres no querían nada con Dios, tenía batallas, hermano, que sus padres no querían nada con Dios, solo la muchachita de danza, y estaba ella fiel. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Se la llevó a la muchacha. Se murió. Y cuando estaban velando a la muchacha, dice que los padres llegaron, estaban en el velorio, y en ese velorio los padres aceptaron a Cristo y comenzaron a ser miembros de la iglesia, a servirle a Dios, pero hermano, después de la muerte de su hija. ¿No creen ustedes que tal vez la oración de la hija fue esa, la misma, que le dijo: Señor, si tal vez con mi muerte mis padres se acercan? ¿Cuántos padres a veces así hacemos? Bueno, yo tengo mis 2 hijos y gracias a Dios están en el camino del Señor, pero yo le vivo orando al Señor: Señor, que mis hijos no se aparten, porque mientras están bajo mi techo, yo les he dicho a mis 2 hijos, mientras estén bajo mi techo, mis reglas, y mis reglas es que estén en el camino del Señor. Pero cuando ellos se aparten, se casen, yo le digo al Señor: no permitas que ellos se aparten. Entonces, pero le pregunto yo a usted en esta mañana, ay Dios, ayúdame, porque esta pregunta sí está fuerte. Pero si el Señor le dijera que usted podría ayudar a que sus hijos no se pierdan a través de su vida, ¿aceptaría o no aceptaría? ¿Aceptaría o no aceptaría? Es más, lo vivió Dios cuando dijo: para que la humanidad sea redimida hace falta un sacrificio único y perfecto. ¿A quién voy a enviar? ¿Y qué dijo Jesús? Envíame a mí. O sea, una vida que no merecía, hermano, morir por nosotros. Entonces, por eso Pablo, hermano, sentía ese dolor, y yo espero que usted también lo sienta, porque Pablo decía: me duele mi alma, tengo un dolor fuerte, es un dolor de parto. Porque él decía: no quieren aceptar, no quieren recibir, pero si mi vida va a valer, va a servir para que ustedes acepten, yo la doy. Y a veces así ha pasado. ¿Cuántos han llorado porque le hablan a alguien y le hablan y no quiere aceptar, y le hablan y le hablan? Es un dolor que tenemos que pasar. Pero Dios es bueno, hermano. Pablo tenía ese sentir y decía: si por mí fuera que en mí cayera la maldición, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Mire, Pablo engendró a Onésimo. En Filemón 1:10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado, ¿dónde? En mis prisiones. Miren, hermanos amados, si tú estás sufriendo porque tus hijos o tu esposa, tu esposo, no sé, un familiar directo a ti, no quiere nada con Dios, y estás en esa prisión de tristeza, de dolor, porque dices: no quiere nada con el Señor, sigue orando, porque en esa prisión vas a hacer que sea engendrado ese hijo. Sigue orando, sigue pidiendo por él. Cuando en las noches puedas, ponle en mano, sigue orando, porque el Señor va a hacer que sea engendrado.
Pero no seas como esos padres que ya el hijo está perdido o el familiar tuyo ya no quiere nada con Dios. Que se pierda, ya que se pierda. No, hermano. Porque aún en las prisiones, Pablo, hermano, aún no era una prisión como ahora. Tal vez las prisiones, hermano, no son nada bonitas. Pero la prisión, hermano, por lo menos ahora tienen su cama. Yo fui a visitar unas personas que estaban en cárcel y tienen hasta su pantalla. ¿Cómo eran las prisiones en el tiempo del apóstol Pablo? Estaban amarrados, tenían cepos. Estaban amarrados, eran cavernas, eran lugares terribles. Y en esa prisión, hermano, en ese lugar donde qué bonito puede haber algo ahí fue engendrado Onésimo. Entonces, en medio de las pruebas, en medio del dolor, hermano, Dios va a hacer que sean engendrados hijos. Pero sigue orando, hermano, porque mira, a veces hay padres que están libres en una condición en la que, yo voy a la iglesia, pero tu hijo está perdido. Tu familiar está perdido, no quiere nada con el Señor. Ese dolor te tiene que ayudar a darte cuenta que es necesario. Al grado, hermano, como Pablo decía, si por mi vida se puede, aquí estoy, Señor. Y mira, yo no te estoy aconsejando que pactes con tu vida física, pero sí te puedo pedir y te puedo decir que pactes con tu vida espiritual a Dios. Entrégale tu vida a Cristo, sírvele a Cristo, busca a Dios, hermano, y vas a ver los resultados en la vida de tu familia. Entrégale tu vida. ¿Sabe qué significa entregarle tu vida al altar? Como una ofrenda, como una ovejita que llegaba y era presentada. Cuando tú te ofrendes a Dios, verás los resultados. Te lo digo en el nombre del Señor. Busca a Dios y Dios se va a encargar de tu familia. Termino con el último dolor. Bueno, no el último, pero el que sí le quiero enseñar porque me faltaron muchos. El dolor de Jesús. Era necesario que Jesús también pasara dolores, hermano. Era necesario. Tal vez no comparados, hermano, con los dolores de Job, ni los dolores de Pablo, ni los dolores de David, ni los dolores de Daniel. Hay muchos que tuvieron que pasar dolores. Pero el dolor de Jesús sobrepasa todo entendimiento humano de dolor. Porque mira Isaías 53:3. Lo que le decía hace un momento, el profeta describe el dolor que tenía que pasar el siervo, el hijo. Dice Isaías 53, versículo número 3: despreciado y desechado entre los hombres. Tan solo ahí, hermano, ¿a cuánto les gusta que los desprecien? Ahí empezó el dolor del Señor. Lo despreciaron, lo desecharon. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, mire cómo puede ser esto posible, que el Redentor, el único que podía ayudarnos a reconciliarnos con el Padre, todavía no nacía y ya lo perseguían. Todavía ni siquiera, hermano, estaba físicamente y ya querían matarlo. Nace en una condición insalubre. ¿En dónde fueron puestos, hermanos, los lienzos donde llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice que era un comedero de animales. Usted quiso nacer en un sanatorio, ¿va? O su bebé, en el mejor sanatorio, póngale pañales de seda. Y el Señor mire su dolor. Porque uno, hermano, yo le quiero decir esto. Uno después va platicando. Pero Jesús en la forma humana que él iba creciendo como un niño. Pero cuando usted nació su hijo, hasta recuerdos tiene, foto. Mira, aquí en el sanatorio, aquí en el lugar donde naciste. Qué bonito. ¿Cómo sentiría el Señor cuando le dijeron que el primer lugar donde lo acostaron fue un pesebre? Que lo iban persiguiendo para matarlo, que tuvieron que huir porque querían acabar con su vida, que cuando él empieza su ministerio y empieza a trabajar en la obra encomendada por el Padre, le decían, hermano,
A Jesús le decían cosas, sabiendo que Él era, hermano, el enviado para redimir. Y lo hirieron, hermana, con las palabras. Por eso el Señor dijo, hay una palabra que Él dijo: cuando pregunten dónde fuiste herido, ¿qué diré? En la casa de mis amigos me hirieron. O sea, Jesús fue herido. Yo te pregunto esta mañana, con todo mi respeto que tú mereces, ¿estás dispuesto a pasar el sufrimiento de Cristo, el dolor de que te hieran? O a la primera que te dicen, me voy, los cristianos son iguales, todas las iglesias son iguales. A Jesús lo hirieron. Dice la palabra, hermano, que sus mismos amigos, sus cercanos, no fue herido por extraños. Dice que lo hirieron los que estaban en su propia casa. ¿Quiere que enumeremos? Judas lo traicionó, Pedro lo negó, todos los demás lo abandonaron. Es más, hermano, el día de su sepultura no fue puesto en una de él, sino que le prestaron una. Porque no tenía, incluso él decía, no tengo dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Su misma familia no quiso creer en él. Dice la palabra, experimentó quebranto. Y mire, perdóneme, hermano, pero a veces también nosotros en alguna ocasión herimos a Jesús. Y algunos todavía lo siguen hiriendo con ese dolor, porque dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué dice? No lo estimamos. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿cuántas veces le volteaste el rostro al Señor cuando Él te estaba hablando? ¿Cuántas veces el Señor te decía, ven, regresa conmigo, regresa a la casa? Y tal vez volteamos la mirada. Porque a nosotros nos duele cuando alguien nos está hablando y le damos la vuelta. ¿Cuántos ha pasado una mala experiencia así? ¿Qué siente usted? Ahora imagínese el Señor. Dice primera de Pedro capítulo 4 verso 1 en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes también prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? ¿Qué dice? A la de 3 leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Por lo tanto. Dígale, hermano, que está cerca suyo, hermano, ¿estás listo para sufrir como sufrió Jesús? ¿Estás listo para sufrir como sufrió Jesús? Porque, hermano amado, le digo, hay veces uno quiere que no le toquen. A mí no me tocan. No, aquí a mí no me dicen esto. Pero mira, hermano, es necesario que pasemos. Es necesario que pasemos. Yo recuerdo que cuando empezaba yo el camino en el Señor hace unos años, le voy a contar esto, mi testimonio, si quiere verlo así, ¿verdad? Yo empecé a conocer del Señor y tenía dudas en mi corazón, como todos cuando llegamos primero al camino del Señor. Y eso que le cuento pasó por el año 93 más o menos, 94. Era un niñito en esos años. Pero no se me olvida, hermano, que en esa ocasión habían cantos que uno, hermano, tocaba en el corazón, ¿va? Y yo recuerdo que había un canto que empezamos a entonar que decía que en la cruz, no me lo entono yo, pero ¿sí se acuerda ese canto? En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Entonces yo estaba, hermano, empezando, ¿va? Y bien que recuerdo, hermano, cuando yo empecé a cantar ese canto, yo empezaba a mirar al Señor y yo decía, Señor, en la cruz estuviste. Y tal vez cuántas veces nosotros le dimos la espalda al Señor. Ese fue para mí el primer encuentro que yo dije, Señor, no te voy a volver a hacer el feo, porque estar en la cruz era señal de derrota para muchos. Pero ¿sabe qué es lo que no hizo bajar al Señor de la cruz? El amor que nos tenía a nosotros. Porque ese lugar te correspondía a ti y a mí. Ese lugar era para nosotros. Pero Él prefirió estar en nuestro lugar para que nosotros hoy estuviéramos aquí.
¿Cuántos necesitan venir a decirle al Señor: ese dolor que estoy pasando hoy es para mi bien? Quiero invitarlo a que venga al altar. Un momento, venga, si hay una hermosa presencia de Dios, diga al Señor: ese dolor que estoy pasando me tiene que acercar a ti, Señor. Ese dolor que hoy siento, Señor, me tiene que acercar a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú necesitas venir al altar, ven un momento, preséntate delante de Él y dile: Señor, es necesario que pases ese dolor, porque solo el dolor te va a hacer llevar a reconocer. Por eso Jesús fue experimentado en dolores. Un momento antes de subir a la cruz, Él llega al Getsemaní y dice la palabra, comenzó a llorar y llorar, hermano. Dice que gruesas gotas de sangre. Era una expresión, hermano, tal vez de sudor, pero yo sé que era el alma del Señor llorando por la condición en la que se encontraba, porque estaba solo. Pero ese dolor culminó en redención. Ese dolor culminó en redención. Ese dolor, hermano, trajo como resultado, dice su palabra, mirará el fruto de su dolor y estará satisfecho. Mis hermanos ancianos, ayúdenme a orar y empiecen a pedirle al Señor con todo su corazón. Ese dolor que estás pasando es necesario, hermano. Ese dolor que estás pasando es necesario que te diga. Ese dolor que estás pasando es necesario porque Dios quiere que te acerques. Dios quiere que le busques. Dios quiere que rindas tu vida a Él. Levanta tu voz, iglesia. Los que se quedaron en su lugar, levante su manita. Si hay alguien más que necesite pasar, ven, porque Dios conoce el corazón. Él sabe cómo vienes esta mañana. Él sabe qué necesidad tienes. Pero entrégale hoy y dile: Señor, tienes razón. Tu palabra tiene razón. He estado pasando este dolor, he estado pasando esta aflicción, pero me tiene que hacer volver a ti, Señor. Ese dolor que tienes que vivir y experimentarlo te va a ayudar. Te va a ayudar. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que eso te despierte a ti para buscarlo. Para que puedas decirle: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Eso es, sigue orando, sigue orando. Pecador, ven al dulce Jesús. Entrégale tu vida. Ese dolor que estás pasando, entrégaselo hoy al Señor. Feliz para siempre Dios. serás. Si en verdad En el nombre de Jesús, quisieras tener, entrégale al Señor, dile hoy. al divino Señor. Oh, bendito Señor, entrégale a Él, dile: Ven a Él. oh, bendito Señor. Ven a Él. Dile: Señor, aquí estoy, que Padre. te espera tu buen bendito Dios. Salvador. Bendito Señor. Ven a Él. Ven a Él, ven a Él, ríndete a Él. Ven a Él. Ven a Él. Que Él te espera. tu Él te espera. Ese dolor es necesario. Ese dolor es necesario. Sí, cual hijo que necio. Porque después del dolor viene el consuelo, el bálsamo. A sus pies Toda herida, el Señor sana. Toda dolencia, el Señor sana. Padre, en Jesús hallarás. En el nombre de Jesús, sigue orando. Vamos, hermanos ancianos. Y Levanta su voz. Oren, en oren, sus oren. brazos perdón. Oh, sí, Señor, dile. Y ven a Él. Ven a Él. Levanta tu mano que te quedaste en tu lugar. Que te espera. A ti también te habla el Señor y te dice: ven. Salvador. Ven a Él, ven a Él. Este es el día de gracia. Ven a Él. Es el día de misericordia. Ven a Él. Es el día que el Señor hizo para ti. Espera
Oh sí, Señor. Si enfermo te Eso sientes es, morir, entrégale al Señor tu vida. Él será tu doctor celestial. Que tengas la fe. Y hallarás en Que Él su levanta al caído. sangre también. Él levanta al que necesita ser levantado. Medicina que cure tu mal. Oh sí, Señor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Levanta tu voz, iglesia, dile. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Vamos, iglesia, levanta tu mano y dile. Y Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y ven a Él, que te espera tu buen Salvador. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ven a cantar, iglesia, esta mañana, dile. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Señor. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vamos a declararle, En la iglesia, cruz, dile. en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una última vez, iglesia. En la cruz, yo primero vimos tu luz y las manchas de mi alma. Y vimos tu gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y a Jesús y siempre feliz con él seré. Te damos gracias, Padre. Gracias por la cruz que mostraste. Gracias porque fuiste colgado en el madero y fuiste hecho maldición por nosotros, Padre. Gracias por la gracia derramada en la cruz hasta la última gota de tu sangre, Señor. Queremos vivir agradeciendo ese sacrificio, Padre. Te damos gloria, te damos honra y alabanza. A ti te cantamos. Aleluya. Puede darle las palmas a nuestro Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Te invito, hermano, que cantemos con júbilo a nuestro Señor. Aleluya. Preparen su corazón. Cuán bueno eres, creemos que vendrá, amén. Podemos decir, pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Los vivientes que permanezcamos seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Pronto
que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo, dígalo, yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. ¿A cuántos ha cambiado su lamento en baile? ¡A su nombre! Siempre el paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló, en lugares desolados y de oscura soledad me sacó. Mi desierto en paraíso convirtió, Mis tierras secas ahora son huertos de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló. En lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó y en Él encontré. cuando levanta su voz, Y mi gratitud me hace dar mi canto nuevo. porque en Él encontré. Y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Bendito sea hoy mi corazón, Señor, por tu alegría donde había lamento. Bendito sea hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Bendito sea hoy mi corazón, Señor, bendito sea hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. En Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo, porque en Él encontré mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Bendito sea hoy mi corazón, Señor, por tu alegría donde había lamento. Bendito sea hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Bendito sea hoy mi corazón, Señor, por tu alegría donde había lamento. Bendito sea hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Y en un de repente todo puedes cambiar. Y en un de repente Dios te la hace quedar. Y en un de repente todo puedes cambiar. Y en un de repente hace ríos. dígalo fuerte. Sopla vida en los huesos secos. Cambiaste mi lamento en baile. Tomaste mi corazón de piedra y me diste un corazón. Lo puede hacer saltando, iglesia. Sopla vida en los huesos secos. Cambiaste mi lamento en baile. Tomaste mi corazón de piedra y me diste un corazón de carne. A su nombre. Con tus palmas. A la presencia de Dios está a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que oíste tú. Vamos, iglesia, dele. Que tuviste, oh mar, que oíste tú. Por la que te volviste a entrar. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Dios
dile, Él ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Él ha llevado todos nuestros dolores. Él merece toda gloria y honra. Toca a tu hermano que tienes cerca y dile: hoy el Señor ha cambiado nuestra tristeza. El Señor hoy ha traído un manto de alegría. Hoy ha traído gozo donde había tristeza. Hay una oportunidad de Dios que Él ha traído para ti. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta tu manita, dale gracias. Levanta tu mano. Si Dios hizo algo en tu vida esta mañana, dale gracias, Señor. Dale gracias porque a pesar, Señor, de a veces cerrar nuestros oídos, tú nos hablas una y otra vez, Señor. Y hoy te damos gracias por tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Nos vamos contentos esta mañana. Antes de irnos, denle un aplauso, se lo va a dar al Señor. Usted no se limite